Hola jóvenes, ¿qué tal? Para saludarlos, mi nombre es Pablo Barraza. El tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a recordar dentro de cálculo diferencial y que va a ser de utilidad para cálculo integral, es el tema de tipos de funciones. Los tipos de funciones que existen son algebraicos y trascendentes. Dentro de los algebraicos hay tres que son muy comunes que veamos en clases, que veamos en la vida cotidiana, que son las funciones lineales, las cuadráticas y las cúbicas. ¿Cómo sabemos cuándo es lineal, cuándo es cuadrático y cuándo es cúbico? Pues lo dice el exponente. Cuando está x a la 1 es una función lineal. Cuando es una función a la 2 es una función cuadrática. Cuando es una función a la 3 pues es una función cúbica. Vamos a partir del día de hoy a recordar una función lineal como ejemplo y en el siguiente video atenderemos una función cuadrática y si alcanzamos pues una función cúbica. En cuanto a la función lineal, bueno, también recordar que les estoy compartiendo un manual en PDF para que lo puedan comparar junto con ejercicios y ejemplos. Por ejemplo, vamos a recordar que tenemos de un lado la y y del otro lado tenemos una x. Dijimos que es una función porque existe una correspondencia, una dependencia, una variable depende de la otra. Y es lo que comentamos en el video anterior. Entonces, este es un ejemplo de una función lineal. Esta es una función lineal, y igual a 3x menos 2. Si se fijan, tenemos x a la 1, así como este. Tenemos x a la 1. Por lo tanto, sabemos que esta es una función lineal. Una función lineal, ¿de acuerdo? Y recordemos que y también se le llama f de x. ¿Por qué f de x? Porque está en función de lo que contenga x. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Vamos a darle valores a x. En algunos casos los podemos proponer. En algunos casos no. Por ejemplo, en la función cuadrática no podemos darle un valores de x como se nos antoje, porque la gráfica no nos va a salir. Esta es la parte muy interesante y muy bonita de cálculo diferencial al momento de graficar. Es decir, vamos a saber qué tipo de gráfica vamos a obtener y lo vamos a poder comprobar. Una función lineal, el tipo de gráfica va a ser una diagonal así o una diagonal así. En la función cuadrática vamos a obtener una parábola. Puede ser así o puede ser así. Y en la función cúbica vamos a obtener algo así como si fuera un rayo. Más o menos así, más o menos así. ¿Sí? Aquí están exagerados. Pero bueno, es más o menos algo parecido lo que vamos a obtener. Es decir, ya sabemos qué vamos a obtener. Entonces, para este ejemplo, ya vimos que es una función lineal por tener x a la 1, pues ya sabemos que la gráfica que vamos a obtener va a ser una diagonal así o nos va a salir así. ¿De qué depende? Depende del signo que tenga la función. Entonces vamos a comprobarlo. Si nuestra gráfica en el plano cartesiano nos sale una diagonal así o una diagonal así, sabemos que entonces estamos bien. Vamos a comprobar nuestro resultado. Bueno, proponemos los valores de x. X vamos a proponer que valgan desde menos 2 hasta 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Y vamos a comenzar a resolver. A ver, primero cuando x valga menos 2 primero, y luego cuando valga menos 1, y luego cuando valga 0, y luego cuando valga 1, y luego cuando valga 2. A ver, primero cuando x valga, está la función cuando valga primero menos 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar la función. Esta es nuestra función. Esta es la función que nos interesa resolver. Entonces vamos resolviéndola. Cuando x valga, primero menos 2. Donde yo veo una x, ¿qué voy a poner? Pues menos 2. Entonces igual, igual. 3, 3. Vamos a ir copiando dato por dato para ser ordenados. Dato por dato, número por número, letra por letra. 3, 3. Miren, tenemos una x. ¿Qué vamos a poner en lugar de la x? Pues el menos 2. Abrimos paréntesis y ponemos menos 2. Antes de continuar, ¿por qué se abrió un paréntesis? ¿Por qué no le pusimos menos 2 así? Cuando veamos un número pegado a una letra, se están multiplicando. Entonces el 3 está multiplicando a la x, pues vamos a multiplicarlo. Y al final le vamos a restar 2. Resolviéndolo nos va a quedar más por menos, menos. 3 por 2, 6. Menos 6 y menos 2, si lo sumamos nos va a dar menos 8. ¿De
acuerdo? A ver, ahora cuando x valga menos 1, a ver, la función cuando valga menos 1, 3, 3, x, ¿cuánto vale x ahora? Vale menos 1, pues vale menos 1. Y le vamos a restar 2. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Menos 3 y menos 2 nos va a dar menos 5. Ahora cuando valga 0, la función cuando valga 0. 3, 3. 3, 3. ¿Cuánto vale x? 0. Le vamos a restar 2. 3 por 0, 0. 0 menos 2, pues menos 2. Cuando valga x1, si se fijan, pues ya es cotidiano, ya es, se resuelve de la misma forma todo lo demás. 3, 3. ¿Cuánto vale x? 1. Y le vamos a restar 2. 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Y por último, cuando valga 2. Esto es igual 3, 3. ¿Cuánto vale x? Vale 2. Y le vamos a restar 2. 3 por 2, 6. 6 menos 2, 4. Entonces ya tenemos los valores de f de x o y. ¿Sí? Los voy a poner, déjenme ver. Bueno, los valores de y son menos 8, menos 8, menos 5, menos 5, menos 2, 1 y 4. Conocemos los valores de x, conocemos los valores de y entonces por lo tanto también podemos calcular los pares ordenados. ¿Cómo se calculan los pares ordenados? Pares ordenados son, recuerden, los valores de x, y. Entonces si mezclamos el valor de x con y, pues vamos a obtener, el primer dato se llama menos 2, menos 8. Menos 2, menos 8. El siguiente dato es menos 1, menos 5. Menos 1, menos 5. El siguiente dato, ¿cuánto es? 0, menos 2. 0, menos 2. El tercer dato es 1,1. 1,1. Y el último dato es 2,4. 2,4. Esos se llaman pares ordenados, x, y. Bueno, por último vamos a graficar cada uno de esos puntos, ¿sí? Recordemos que este es el eje de las x, el horizontal, el vertical es el eje de las y, en el plano cartesiano, y comenzamos a graficar. Cuando x valga menos 2, menos 1, menos 2, y va a valer menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces sabemos que cuando x valga menos 2, y va a valer menos 8. Ese es nuestro primer punto. Cuando x valga menos 1, y va a valer menos 5. Menos 5. Este es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto, cuando x valga 0, en el origen, y va a valer menos 2. Menos 1, menos 2. Nuestro tercer punto se va a encontrar ahí. Cuando x valga 1, y va a valer 1. Entonces aquí se va a encontrar nuestro siguiente punto. Y por último, cuando x valga 2, y va a valer 4. Cuando x valga 2, y va a valer 4. Bueno, aquí arribita. ¿Sí de acuerdo? Y ahí tenemos nuestros puntos indicados. Si los unimos, ¿qué va a pasar? Fíjense. Nos va a quedar una diagonal, como lo comentamos hace unos momentos. Si es una función lineal, si tenemos x a la 1 como máximo exponente, nuestra función se va a llamar función lineal. La gráfica que esperamos obtener es una diagonal así o una diagonal así. Si nos da una de las dos, entonces estamos bien, estamos comprobando que hicimos un buen trabajo aritmético. Y ahí tenemos la gráfica, miren, una diagonal. Entonces estamos en lo correcto. Un comentario extra comparado con la vida cotidiana. Si nosotros quisiéramos medir una variable, por ejemplo temperatura, por ejemplo humedad, por ejemplo acidez, por ejemplo cualquier valor que quisiéramos medir, la vamos a medir con respecto al tiempo.
En matemáticas o en ingeniería, el eje de las X normalmente es el eje del tiempo, normalmente, un gran porcentaje. Si nos vamos a ingeniería química o a otras ingenierías, bueno, a lo mejor el porcentaje va a bajar. Pero en matemáticas y en ingeniería, normalmente el eje de las X se le refiere al eje del tiempo. Y el eje de las Y se le refiere a otro tipo de variables. Por ejemplo, lo que decía hace rato. Temperatura, humedad, peso, etcétera. Humedad, acidez, etcétera. Acidez, pH. Entonces, cualquier variable que yo quiera medir, la puedo medir con respecto al tiempo. Y desde ahí podemos sacar estadísticas. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura en la mañana y quiero medir temperatura en la tarde, ¿de quién va a depender la temperatura? Pues va a depender del tiempo, ¿verdad? Depende de la hora, ¿sí? Depende de la temporada, etcétera. Entonces ahí sabemos que una variable depende de quién, pues depende de la otra variable, por lo tanto es una función, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejemplo sobre una función cuadrática. Muchas gracias.